Y regresamos de la pausa aquí en Leña Saviola y ya nos adentramos en el segundo bloque, como se los adelanté al comienzo de esta emisión. Vamos a hablar de las juventudes de la provincia de La Pampa, y para eso tenemos a dos referentes, referentas. En este caso voy a presentar a nuestra primera invitada, Mane Fund, referenta de jóvenes, de las juventudes y también del Partido Socialista. Muchísimas gracias. Gracias. Y de la agrupación Sumate. Sí, gracias Sim por la invitación. Gracias. Y también por otro lado a Rodrigo Dreger, él es el director de Juventud del Gobierno de la Provincia de La Pampa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, en primer lugar veo, Rodrigo, vos también perteneces a un espacio político que en este caso tiene que ver con un sector, ¿no?, del peronismo pampeano. Exactamente, sí. De Jóvenes Plurales. Jóvenes Plurales, que Perfecto. es una agrupación digamos, de jóvenes que milita dentro de la línea plural, dentro del PJ, del Partido Justicialista. Bueno, dos, líneas distintas ideológicamente planteadas, pero seguramente tienen una visión sobre las juventudes y la participación política. ¿Cómo es la participación política o cómo la ven ustedes la participación política de los y las jóvenes de la provincia de La Pampa? Mane, comienzo con vos. Bueno, justo estábamos charlando un ratito de entrar acá con el Rodri un poco de eso. La realidad es que en términos de diagnóstico entendemos que las juventudes hoy son muy diversas. Tenemos distintas generaciones muy marcadas también por distintos procesos sociales, de avances tecnológicos incluso en nuestra sociedad, que bueno, eso se nota muchísimo, digamos, en este rango etario, pensando entre los 18, 16, incluso un poco más pequeños y los 35 años de edad, ¿no? Y en ese sentido, entiendo que las juventudes históricamente tuvieron un formato de participación donde nunca pedimos permiso, siempre fuimos y tomamos los espacios, sobre todo en nuestra sociedad que continúa y se profundiza, digamos, en el adultocentrismo. Las juventudes en la historia, en los procesos históricos, en los procesos políticos en nuestro país han tenido esas características. Creo que hoy eso sigue vigente. Entiendo que hoy las participaciones políticas se han ido transformando en las juventudes y en general, pero que se nota mucho en las juventudes, donde nos sentimos interpeladas por distintos temas, donde elegimos de otra forma cómo hacer nuestra participación política, entendiendo que nuestra vida está o tratando de hacer un equilibrio, ¿no? Entiendo que hoy pensamos a la vida, nuestros cuerpos y cuerpas de una forma más holística, ¿no? Entendiendo que tenemos que pensar nuestras emociones, que tenemos que tener distintas experiencias, que tenemos que convivir con todo lo que somos en cuerpo, mente y alma. Y en eso entiendo que las juventudes hoy piensan también en la participación política. Lo cual me parece mucho más sano, me parece mucho más evolucionado, ¿no? de cómo por ahí imaginamos o nuestra historia, nuestra propia historia. Y en eso también, y en esto, en distintos temas que también nos interpelan, ¿no? Hoy tenemos grupos de jóvenes que toman los espacios públicos porque se ven interpelados e interpeladas por el K-pop, el anime, por cantar, por hacer música, por rapear, por hacer algún deporte, por feminismos, por el ecologismo, por el ambiente, y así tenés numerosos colectivos y grupos que hoy activan, que toman el espacio público, que le dan su forma, y en mi caso también hablo mucho del espacio público porque entiendo que es lo único que tenemos las juventudes, el espacio público, y ahí es donde nos expresamos. Rodrigo, vos coincidís en lo que dice Mane, y digo, también desde la visión del espacio político que ocupás vos, donde también hay un imaginario, donde los partidos por ahí más tradicionales no hay tanta participación de jóvenes, sino que la participación de las juventudes se dan más partidos, por ejemplo, como el socialismo, partidos más de izquierda, donde por ahí tienen más cabida y donde algunos temas, digamos, están más en agenda que en otros. Sí, coincido. De hecho, la charla previa antes de estar acá, que de hecho tenemos un montón de coincidencias. Desde ya juventudes, hay que definirlo, es un cambio incluso de paradigma del juventud, como
adultocentrismo que define, yo adulto te defino a vos cómo tenés que ser, y de hecho que ese mismo adulto también sufrió, si se quiere, ese condicionamiento, que con el cambio de paradigma, con juventudes, lo que se hace es entender que hay una pluralidad, digamos, no hay una única juventud. Entonces, en esta única pluralidad es donde, desde ya aparte, tenemos como juventudes dos bloques como grandes, hasta 25 años y desde 25 hasta 35, como bien decía Mane, son jóvenes distintos y por eso no están ni bien ni mal, digamos, son distintos, pero la generación que se viene, se quiere, los más pequeños son quienes aparte están teniendo expresiones distintas o con una lógica distinta a lo que se hacía siempre, ¿sí? Entonces acá surgen también temas, como bien decía Mane, digamos, la preocupación por el ambiente, los feminismos, lo cual es algo que incluso en los propios movimientos feministas también ven ese intercambio distinto que se va dando entre, digamos, quienes son un poco más grandes y quienes son un poco más chicas y chicos. Bueno, los cuerpos, incluso la empatía es otra por parte de las expresiones, y no cada partido político tiene sus distintas maneras de expresarse, como bien decías vos, los de izquierda, socialismo, la izquierda en general, como por ahí partidos tradicionales, pero de todas maneras yo milito en Jóvenes Plurales y hay un montón de jóvenes, no solamente de la Plural, sino, de hecho ayer fue el Día de la Lealtad, y lo vimos y pueden ver las fotos. Hay participación de las juventudes, hay otro tipo de expresión, hay otro tipo de atreverse a hacer las cosas de otra manera, y creo que los dirigentes y las dirigentes están de a poco en sintonía, digamos, cediendo estos espacios, como decís vos, siempre se da ese rol de las juventudes de tomar el espacio público, en este caso el espacio político, y se está pero tienen participación por ahí en las mesas más chicas, donde esos dirigentes son adultos. Bueno, hay un recambio, de hecho, al menos justo en términos de gestión, de hecho estamos haciendo lo que son las FANEXPO, que son algo multitudinario, que es darle un lugar, darles espacio. O sea, no es que porque se convoque de una u otra, es darles espacio para que vos seas. Y entonces, ese mensaje se entendió y se está dando, y uno ve y uno ve a los jóvenes que siguen yendo a los eventos porque tienen ese espacio y porque pudieron entender que las nuevas maneras son otras. Respecto a la FANEXPO que estabas hablando, desde el gobierno provincial, en declaraciones respecto de los funcionarios que han ido a acompañar en esto de la FANEXPO, uno de los funcionarios dijo algo y lo rescato, que me pareció súper importante. Respecto del rol del adulto, ¿no? Venimos a aprender para crear a partir de lo que ellos nos enseñan. Me pareció súper importante porque es un lugar donde se congregan chicos, chicas jóvenes, adultos, gente que toma decisiones, y vos, como parte del gobierno provincial, ¿qué es lo que ves en estas oportunidades en las que se congregan toda esta gente? Incluso hay personas mayores también, si no me equivoco. ¿Qué es lo que ven ustedes desde la gestión y lo que rescatan para generar políticas públicas? Bueno, creo que es Carlos Gocios quien dijo eso, que es incluso un gran aliado, porque es alguien que nos ayudó también a poder hacerles entender por ahí que la sociedad ha cambiado. Y no, lo que vemos, no solamente con personas mayores, sino con familias, es eso, es que el adulto en los espacios donde están las juventudes va a aprender o a entender en qué anda, y que por ahí como uno lo escucha, porque uno no es ajeno, no vive una burbuja, que los jóvenes están desmotivados, que no quieren un montón de cosas, uno ve que tal vez no era lo que te interesaba a vos como adulto, era por ahí buscar en el gaming, en el K-pop, en el anime, en la ciencia, en el deporte, y en el dibujo, en la expresión que vos quieras, que tenés un interés y que de última no es tu interés, y tampoco importa qué es lo que querés vos, importa eventualmente lo que cada joven sienta y pueda expresarlo y pueda encontrarse con otros y otras. Y en lo que de las personas que toman las decisiones, que en definitiva son los adultos, ¿qué rescatan de estos espacios? Bueno, justamente... Para hacer políticas públicas, digo. Exactamente, se rescata sobre todo el darle lugar y el generar
un espacio donde sean libres, creo que también lo dicen, donde puedan en su manera expresarse y manifestarse, no como antes se hacía, o como, a ver, porque también lo he escuchado por ahí de otros adultos, en nuestra época hacíamos tal cosa. Bueno, las épocas actuales son de otra manera, son en otras intensidades y con otros tiempos. Entonces, lo que se rescata y los que terminan, uno ve maravillado por ahí a los jóvenes, pero más a los adultos entendiendo esto incluso como un fenómeno. Respecto para Mane, quería hacer una pregunta. En el Consejo Federal de Juventud, que se hizo hace poco, ¿no, Rodrigo? Sí, hace 3 semanas. Se habló acerca del reclamo por los recursos hídricos, como un reclamo al que se suman las juventudes. Yo quería saber si desde tu espacio, desde tu experiencia, también comparten el mismo reclamo. Sí, te contesto y después agrego algo a esto que decía Rodri, o una reflexión, ¿no?, que mientras pensaba. Respecto de los recursos hídricos, sí, es un reclamo que venimos impulsando. De hecho, durante el 2020 estuvimos haciendo un ciclo de diálogos que, bueno, como estábamos en plena pandemia, fueron unas actividades virtuales, pero donde estuvimos trabajando con juventudes de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, del sur de Buenos Aires y bueno, de acá de La Pampa, pensando sobre todo el conflicto de la cuenca del Colorado, ¿no? Ahora con Portezuelo del Viento, y sobre todo después de la experiencia que tuvimos con el conflicto del Atuel, ¿no? Con la experiencia que hemos transitado todos estos años. Y a partir de eso construimos un posicionamiento político que tenía que ver justamente con la preocupación, ¿no? De la preocupación y bueno, la necesidad de tener que romper con ese formato de pensamiento donde tenemos territorios de saqueo, que históricamente La Pampa ha tenido, digamos, ese rol, como otras tantas provincias en nuestro país. Y pensar, ¿no?, el uso de los bienes comunes, de los recursos naturales, de forma amigable con el ambiente, ¿no? Y también tenemos un país donde tenemos 1 de cada 2 niños, niñeces y adolescencias en situación de pobreza, lo cual es muy preocupante. Bueno, ¿cómo avanzamos hacia un desarrollo? Obviamente necesitamos generar un desarrollo en la Argentina para dar respuesta a esas problemáticas, pero un desarrollo que sea sostenible, ¿no? Porque la realidad, creo que la pandemia también incluso ha sido, ha puesto y ha sido más notorio, ¿no? O hemos entendido más, ¿no?, que vivimos en un mundo finito y que nuestros cuerpos, o que la humanidad también es finita, ¿no? Creo que la pandemia fueron 2 grandes aprendizajes que nos dejó. Y en eso, bueno, pensar un desarrollo sostenible, ¿no? Cómo damos respuesta a los problemas de hoy, pero entendiendo que necesitamos seguir viviendo en un mundo mañana, en un mundo que bueno, en el medio de una crisis climática como la que estamos atravesando, obviamente también quienes más van a sufrir esas consecuencias son los sectores que se encuentran en mayor vulnerabilidad, que ya la están sufriendo, ¿no? Porque son los sectores, digamos, que se inundan, son los barrios que viven en situaciones de precariedad, ¿no? Y que los riesgos ambientales acechan con más intensidad. Así que sí, claramente es un tema, todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos, y es un tema el cómo pensamos la transición en Argentina, la transición de un desarrollo sostenible para dar respuesta a los grandes problemas que tenemos hoy en nuestro país y a las grandes desigualdades que atravesamos. En base a esto que estás diciendo, Mani, les pregunto a los dos y por ahí les pido que sean breves así, porque ya se nos está acabando el tiempo. Esto de, bueno, un mundo, digo, y utilizando por ahí el titular de un libro, ¿no?, de una editorial cooperativa, un mundo donde quepan todes. Hay juventudes o hay partidos, ¿no?, de extrema derecha o derecha que están cooptando a las juventudes a través del uso, por ejemplo, de distintas plataformas o de redes sociales que partidos tradicionalistas o partidos de izquierda no han sabido utilizar o no han podido, y bueno, y no han podido tampoco llegar a esos jóvenes. Digo, ¿cómo analizan
que estos partidos de extrema derecha o derecha estén cooptando a las juventudes y haciendo que en ese mundo no quepan todes y además no solo eso, sino que por supuesto prime, por ejemplo, lo mercantil por sobre las vidas humanas. Bueno, en sí creo que cada uno lo va a dar una respuesta por su, digamos, por el partido, el movimiento en general que uno integra. En realidad creo que los partidos políticos actuales no hay que echarle la culpa justamente o yo al menos no le echaría la culpa a las juventudes que son cooptadas, sino por ahí es una interpelación, en nuestro caso para un partido mayoritario, además un movimiento, para entender que algo está pasando, no solamente con los ejemplos de los políticos, sino con los mensajes, ya sea la manera de llegar a través del mensaje, ya sea entender justamente las nuevas juventudes que tienen por ahí otras necesidades o que están esperando o están escuchando algo. Entonces, al contrario, ¿no? Digamos, es algo que nos preocupa, en realidad, como peronista a uno le duele, más que uno piensa justamente en un estado presente, escuchar este tipo de, escuchar y verlo, pero en realidad es un mensaje, creo que para cambiar, para llegar al mensaje, para mostrar que por ahí muchos de los avances y los derechos que se han obtenido son justamente por estas políticas públicas. Y por ahí es un mensaje para nosotros, por ahí, y lo tomamos como jóvenes también, para nosotros también adecuarnos a hablar con el resto de los jóvenes para cambiar esto, que claramente va en contra de incluso del mismo mundo. Claro. ¿Mane? Sí, yo para agregar solamente, porque realmente coincido en el diagnóstico que hace Rodri respecto del avance de las derechas en las juventudes. Y me parece que como generación, y esto también lo hablo desde el lugar de responsabilidad que hoy nos toca, tanto a Rodri como a mí en nuestros distintos ámbitos, pero me parece que tenemos justamente el desafío de pensar la política de otra forma. Entiendo que hoy estamos hablando con jóvenes, con personas, porque creo que se extiende, ¿no? En donde la forma de la política, la forma de cómo se construyen las instituciones no ha sido la forma en la que nos ha dado la respuesta, digamos, no es la forma en la que nos gusta. Y en ese sentido me parece que nosotros tenemos hoy ese rol, ¿no? de abrir caminos en pensar cómo hacemos políticas públicas, cómo construimos instituciones de otra forma. De forma, ¿no? en la que podamos estar todos, ¿no? Ser parte. Y en eso pienso que las políticas públicas tienen que ir mucho más allá de dar lugar o dar la voz, sino también creo que tenemos que animarnos a que los jóvenes, que las juventudes también sean parte creadora. Porque justamente hoy en un mundo donde todo va tan rápido, donde tenemos predicciones incluso en términos ambientales que no son muy buenas, las decisiones las están tomando justamente las generaciones que no van a estar próximamente, ¿no? Entonces me parece que hoy las juventudes no solo son el futuro, también son el presente, tienen que ser parte de la creación de las políticas públicas. Me parece que en eso también hay que romper con esta lógica extractivista también en términos culturales, ¿no? Y mucho más con las juventudes, que lo único que tenemos es nuestra potencia de hacer y ganas y nuestras ideas. No mucho más. Rodrigo, cortito, solo te pregunto si va a intervenir la Dirección de Juventud del Gobierno de La Pampa en este reclamo de los y las estudiantes, en este caso de la Universidad Nacional de La Pampa, para que sea gratuito el boleto, ¿no? del transporte urbano de pasajeros Toay Santa Rosa. Sí, justo de hecho lo hablábamos antes, es un reclamo que de hecho incluso yo soy de Toay, así que no, digamos, incluso estando en el 2014 hasta presenté en su momento un pedido y lo que le comentaba a Mane, que en ese momento había una licitación que estaba por unos años más, y la idea era en su momento poderla poner incluso en el pliego. En este momento se está reavivando, de hecho cambiaron la situación, hubo una pandemia por medio, cambiaron la realidad incluso la manera en la que se estudia, digamos, quiénes son, cómo son. Digamos, no puedo darte en sí una respuesta muy contundente. Sí, es algo que se está analizando, que se está a ver, que justamente se va a ver o se quiere ver al menos
qué públicos son, digamos, de qué manera para poderlo ver, así como fue en su momento en Santa Rosa, poderse analizar, pero sí, o sea, se está analizando por lo menos. Perfecto. Mane, Rodrigo, muchísimas gracias por estos 2 minutos. Gracias a vos. A vos. Nosotras nos vamos a ir a una pausa aquí en Leña Savioli y enseguida regresamos con mucho más.